Si alguna vez has sentido un escalofrío al ver una araña caminar por la pared, déjame decirte que no eres el único. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué estas criaturas nos parecen tan aterradoras? ¿Qué es lo que realmente las hace tan diferentes y únicas en el reino animal? Hoy te invito a descubrirlo en este viaje de más de 500 millones de años. Vamos a explorar cómo las arañas evolucionaron desde sus humildes orígenes marinos hasta convertirse en los depredadores que conocemos hoy. Desde su anatomía única, con cuerpos fusionados y movimientos que parecen de otro mundo, hasta sus adaptaciones respiratorias y sus extraños ojos, te sorprenderás al saber cuánto hay detrás de estas criaturas que a menudo son mal entendidas. Las arañas son un prodigio de la evolución. Su anatomía no solo es distinta, sino estratégicamente diseñada para hacerlas cazadoras eficientes, sigilosas y perfectamente adaptadas a entornos diversos, desde las selvas tropicales hasta los rincones más oscuros de nuestros hogares. Una de las características menos conocidas, pero absolutamente fascinantes, es que las arañas no tienen antenas, a diferencia de la mayoría de los insectos. En lugar de eso, dependen de unos pelos sensoriales ultrasensibles repartidos por todo su cuerpo, llamados tricobotrias, que detectan hasta la más mínima vibración en el aire o en el suelo. Es como si tuvieran un sistema de radar incorporado, ideal para rastrear presas o detectar peligros sin necesidad de verlos. Además, poseen estructuras llamadas quelíceros, que en muchas especies están equipadas con glándulas de veneno. Estos no son simples colmillos, son herramientas quirúrgicas, capaces de inyectar toxinas que paralizan a la presa casi al instante. Algunas especies incluso tienen quelíceros tan potentes que pueden perforar el exoesqueleto de otros artrópodos o incluso la piel humana. Otro punto impresionante es su abdomen, que alberga uno de sus tesoros más valiosos, las hileras. Estas son las estructuras responsables de producir seda, y funcionan como una fábrica química en miniatura. La seda no es solo para tejer telarañas, las arañas la utilizan para múltiples tareas: construir nidos, envolver huevos, inmovilizar presas, e incluso como cuerda de seguridad cuando saltan o se dejan caer al vacío. Y no podemos olvidar su exoesqueleto, una armadura flexible pero resistente que no solo las protege de depredadores y golpes, sino que también actúa como una estructura que les permite mantener la presión interna que utilizan para moverse hidráulicamente. Esta capa externa debe ser reemplazada cada vez que crecen, en un proceso llamado muda, durante el cual la araña se desprende de su antiguo traje y emerge vulnerable, pero más grande y lista para la siguiente etapa de su vida. Muchas arañas tienen capacidades de visión especializadas. Algunas especies cazadoras, como las saltarinas, Salticidae, poseen visión estereoscópica y una precisión casi quirúrgica para calcular distancias, lo que les permite saltar con una exactitud letal sobre su presa. No todas las arañas tienen buena vista, pero las que sí, la tienen en serio. Diferencias clave entre arañas e insectos. Aunque las arañas y los insectos comparten la misma categoría de artrópodos, las diferencias entre ellos van mucho más allá de lo que la mayoría de las personas podría pensar. Uno de los aspectos más sorprendentes es que, a pesar de su apariencia similar, estos dos grupos están muy distanciados en términos evolutivos. Los insectos y las arañas no tienen un ancestro común reciente, en realidad, se separaron hace más de 500 millones de años. Esta separación se debe a que, aunque ambos pertenecen al filo Arthropoda, las arañas son parte del subfilo Chelicerata, mientras que los insectos pertenecen al subfilo Hexapoda. Esta diferencia estructural y genética los convierte en grupos muy distintos. Es fascinante saber que los humanos estamos más estrechamente relacionados con los tiburones que con los insectos en relación con las arañas. Esto se debe a que, en términos evolutivos, todos los vertebrados, como los tiburones y los humanos, compartimos un ancestro común más reciente con los Chelicerata, arañas y escorpiones, que con los insectos. Aunque esto puede parecer sorprendente, resalta cuán distantes están estos grupos dentro del reino animal, a pesar de que ambos son artrópodos. Evolución temprana de las arañas. Las arañas tienen una historia evolutiva fascinante que se remonta a hace más de 500 millones de años. Sus primeros ancestros marinos, como los trilobites, vivieron en un entorno subacuático y fueron algunos de los primeros artrópodos en desarrollar adaptaciones para cazar y alimentarse de presas.
Aunque pequeñas, estas criaturas ya contaban con apéndices afilados que les permitían capturar y desgarrar a sus presas. Los trilobites representan un eslabón clave en la evolución de los arácnidos, con sus garras primitivas evolucionando en las pinzas de los arácnidos modernos, y más tarde, en los colmillos de las arañas. Este ancestro acuático fue el precursor directo de la evolución terrestre de las arañas, lo que las conecta con un linaje que comenzó en el océano. Con el tiempo, se adaptó a los ambientes terrestres. Evolución de los apéndices en las arañas. Los apéndices de las arañas han experimentado una de las transformaciones más intrigantes en la historia evolutiva de los artrópodos. Los trilobites poseían apéndices que se utilizaban para capturar presas. Con el paso del tiempo, esos apéndices evolucionaron de simples garras a las pinzas y colmillos que conocemos hoy en día. Estos apéndices, que en las arañas modernas se transformaron en colmillos modificados, juegan un papel crucial en la captura y envenenamiento de sus presas. Sin embargo, estos colmillos no son colmillos en el sentido convencional, en realidad, son apéndices altamente modificados que forman parte del sistema de defensa y alimentación de las arañas. En términos básicos, las arañas tienen 8 patas, mientras que los insectos, como las moscas o las hormigas, poseen 6. Esta es una de las diferencias más obvias, pero no la única. Los insectos también tienen 3 partes principales en su cuerpo: la cabeza, el tórax y el abdomen, mientras que las arañas tienen un cuerpo dividido en 2 partes: el cefalotórax, que combina la cabeza y el tórax, y el abdomen. Además, las arañas no tienen antenas, algo que es típico en los insectos. A nivel genético, las arañas y los insectos tienen diferencias significativas en sus estructuras celulares y genes. De hecho, las arañas están más distantes de los insectos de lo que muchos piensan, ya que se separaron de su ancestro común hace más de 500 millones de años, lo que las coloca en una rama evolutiva completamente distinta. Los insectos, por otro lado, tienen una línea evolutiva mucho más reciente y una mayor diversidad de especies. El origen de los arácnidos. Los arácnidos, que incluyen a las arañas, escorpiones, ácaros y garrapatas, comparten un ancestro común que vivió en los océanos hace más de 500 millones de años. Sin embargo, lo fascinante es que, aunque compartieron un origen, las arañas y los escorpiones tomaron rutas evolutivas muy distintas. Los escorpiones, por ejemplo, son mucho más antiguos que las arañas. Los fósiles más antiguos de estos escorpiones primitivos datan de hace aproximadamente 430 millones de años, lo que los convierte en algunos de los primeros artrópodos en salir del mar para colonizar la Tierra. Aunque ambos grupos surgieron de un ancestro acuático, los escorpiones son más primitivos y a lo largo de su evolución, han conservado muchas características ancestrales. Por ejemplo, los escorpiones tienen estructuras que recuerdan a las de sus antepasados marinos, como agujeros respiratorios que podrían haber estado relacionados con la vida acuática. Por otro lado, las arañas evolucionaron para tener una mayor especialización en el entorno terrestre, adaptándose a una vida más aérea y menos dependiente del agua. Una de las características más sorprendentes de las arañas es su sistema respiratorio especializado, conocido como pulmones de libro. Estas estructuras, que se encuentran en la parte posterior del abdomen, permiten a las arañas extraer oxígeno del aire de manera eficiente, adaptándose a su vida en tierra firme. Los pulmones de libro consisten en láminas delgadas de tejido que se apilan, lo que aumenta la superficie para la absorción de oxígeno, funcionando de manera similar a las branquias de los animales acuáticos, pero adaptadas al aire. Lo interesante es que los escorpiones también tienen pulmones de libro, pero la diferencia radica en su número y en la disposición de estas estructuras. Mientras que las arañas tienen 2 pares de pulmones de libro, los escorpiones poseen 3 pares, lo que les permite una mayor eficiencia en la extracción de oxígeno, especialmente cuando viven en ambientes más secos. Además, las diferencias en la estructura de los pulmones de libro entre arañas y escorpiones sugieren que estos 2 grupos tomaron campos evolutivos distintos mientras seguían adaptándose a su vida en tierra. Ambos grupos tienen un sistema respiratorio muy especializado, pero las adaptaciones de las arañas son más eficientes para su estilo de vida actual, especialmente cuando se trata de habitar en entornos secos y su necesidad de minimizar la pérdida de agua. Por otro lado, los escorpiones, al ser más antiguos,
aún conservan una mayor variabilidad respiratoria, lo que les da la capacidad de adaptarse a diferentes hábitats, incluyendo aquellos que alguna vez fueron acuáticos. Diferencias clave entre arañas e insectos. Aunque las arañas y los insectos son ambos artrópodos, están separados por una distancia evolutiva considerable. Las arañas, a diferencia de los insectos, no tienen una cabeza diferenciada, sino que su cuerpo y cabeza están fusionados en una estructura llamada cefalotórax. Además, mientras que los insectos tienen tres partes principales en su cuerpo, cabeza, tórax y abdomen, las arañas tienen solo dos, el cefalotórax y el abdomen. A nivel de locomoción, las arañas no usan músculos convencionales para mover sus patas. En su lugar, utilizan un sistema hidráulico que les permite extender sus patas al bombear sangre a través de ellas, un mecanismo único entre los artrópodos. La relación entre arañas y otros artrópodos marinos. Las arañas descienden de un antiguo grupo de artrópodos marinos, lo que las conecta con criaturas como los cangrejos herradura y las arañas marinas, que aún habitan los océanos hoy en día. Estos animales comparten un ancestro común con las arañas, lo que los coloca dentro de un grupo de artrópodos conocidos como Chelicerata. A pesar de que los cangrejos herradura y las arañas marinas parecen más cercanos a los escorpiones y otros arácnidos modernos, todos ellos conservan rasgos evolutivos que se remontan a un pasado marino. A lo largo de los milenios, las arañas han experimentado transformaciones notables. Fósiles de arañas primitivas muestran características primitivas que fueron eliminadas con el tiempo, como las colas, un rasgo que compartían con sus primeros ancestros acuáticos. A medida que las arañas evolucionaron para adaptarse a la vida terrestre, este rasgo desapareció, dando paso a la forma corporal que conocemos hoy. Sin embargo, hay especies actuales de arañas que aún conservan características primitivas, como el abdomen segmentado, lo que ofrece un vistazo a cómo estas criaturas evolucionaron a lo largo del tiempo. Estas adaptaciones no solo son un testimonio de su antigüedad, sino también de su capacidad para adaptarse y sobrevivir a través de las eras.